Amar es respetarse. Toda persona es un yo diferenciado, irrepetible, único, en suma un misterio sagrado. Como misterio merece respeto y como sagrado reverencia. La falta de respeto es pues falta de sabiduría, porque lo primero que sabe un sabio es que no sabemos nada del otro, porque el que está a mi lado es en el fondo un desconocido. Y la actitud elemental ante lo desconocido es, cuando menos, la del silencio. A la falta de respeto se le llama meterse con el otro. No te metas conmigo, dicen, y de esto se trata, de invadir o no el mundo privativo del otro. Entrar es una cosa, meterse otra. Se entra en el propio recinto o allá donde no hay prohibiciones. Meterse, la gente se mete allí donde no hay derecho a entrar. Y nadie tiene derecho de entrar en el recinto interior de las intenciones del hermano. Es impresionante la facilidad con que las gentes interpretan la conducta de los demás, atribuyendo gratuitamente intenciones. Con qué ligereza piensan mal, suponen hechos, presuponen motivos, dejándose llevar de las apariencias. Con qué frivolidad ponen etiquetas a los hermanos, dejándolos estigmatizados para siempre. Si a esto no se le llama asesinato, ¿de qué otra manera se le podría denominar? Interpretar, atribuir intenciones, presuponer sin fundamento, divulgar medias verdades, todo eso puede estar en la línea de la calumnia. El bien y el mal siempre están dentro del hombre y salen desde dentro hacia afuera. La gente siempre comienza por pensar mal, juzgar mal, sentir mal. Son pues la mente y el corazón los que implican y se meten con los hermanos. La falta de respeto está pues primeramente en el corazón y del corazón pasa a la lengua y viene la murmuración, que es la segunda manera de faltar al respeto. El que murmura realiza los siguientes actos. Se mete en el mundo del hermano, precisamente en lo más sagrado que es el recinto de las intenciones. Allí levanta un tribunal, juzga, condena y publica la sentencia. La murmuración de por sí tiende a no ser objetiva porque en ella hay aversión, esto es, carga emocional, y la emoción desvirtúa la objetividad de las personas y de las cosas. Por eso, sobre los hechos que se comentan murmurando, normalmente se proyecta bastante interpretación subjetiva. Debido a eso, la murmuración envenena rápidamente el clima de una comunidad. Y es una enfermedad contagiante porque la violencia engendra violencia. Hablaron mal de ti y tú hablas mal de ellos. Las palabras brotan y rebotan, se cuentan y se llevan los chismes, que son como las bolas de nieve que cuantas más vueltas dan, más grandes son. Y de esta manera se acaba por crear un clima enrarecido en el que nadie confía de nadie. En ese ambiente nadie habla con sinceridad y por todas partes se respira inseguridad y suspicacia. La reacción natural ante esta atmósfera envenenada es la reacción de la fuga, y cada hermano busca refugio en su interior, como en una isla solitaria, porque el clima de esa casa es irrespirable. Es la tentación de la incomunicación y de la solitariedad. Cabe también otra reacción, buscar refugio emocional y respiración lejos de la casa fraterna, de donde pueden originarse muchos problemas afectivos. Y de esta manera, la falta de respeto desencadena un proceso generalizado de daños personales y comunitarios. Callar es amar. El silencio es, normalmente, el modo ideal de respetarse. Silencio, en primer lugar, interior, porque es en el corazón, según Pablo, donde nacen las rencillas y las discordias. Es en el corazón donde hay que comenzar por respetar al hermano. No pensar mal, no sentir mal, no presuponer, no interpretar ligeramente, no juzgar.
respetar al hermano callando en la intimidad. Silencio en segundo lugar exterior. Muchas veces no se pueden justificar ciertas cosas de los hermanos, son defectos evidentes, pero siempre podremos respetar las espaldas del hermano ausente simplemente callando. Si aquí junto a mí dos hermanos murmuran contra un ausente, si yo defiendo al ausente, estos dos van a arreciar en sus ataques, pero si yo quedo en silencio, muy pronto estos dos se van a sentir mal y quedarán callados. El silencio es una actitud tan noble, eficaz, elegante. Al enterarme del pecado de mi hermano, pecado entre comillas, mi primera y concreta manera de amar a ese hermano consiste en guardar bajo 7 llaves esa noticia y que la muerte me sorprenda sin haber abierto la boca sobre ese secreto. Siempre pienso que el mejor billete de entrada en el reino de los cielos es un ramillete no de flores sino de secretos, porque en el paraíso solo entran los que amaron, y los que callaron, amaron. Ciertamente no basta callar, también hay que extender una mano al hermano para ayudarle a levantarse y reconstruirse. Pero el primer deber, el primer acto de amor consiste en respetarlo y en cubrir sus espaldas con un manto de misericordia y silencio. En toda comunidad cristiana y humana debería fomentarse lo que yo llamo el culto del silencio, no en el sentido de estar de boca cerrada como un cartujo, sino en el sentido de saber guardar en silencio las confidencias que se reciben o los errores que se observan. Uno de los síntomas más seguros de la madurez humana es precisamente la capacidad de guardar en silencio las confidencias que se reciben o las irregularidades que se observan. La gente poco madura, al recibir una confidencia u observar algo errado, se quiebra por el peso psicológico de la noticia, le traicionan los nervios y suelta las noticias. Por eso, en las comunidades viven a veces personas a punto de explotar, ya que sus problemas no los pueden comunicar a nadie, porque ya saben que si cuentan algo, aquello va a difundirse tarde o temprano, directa o indirectamente. Uno ha conocido personas al borde de la psicosis, de tanto aguantar los problemas en completa incomunicación. Si ellos hubiesen tenido a su lado una persona de esas con capacidad de silencio hermético, y se le hubieran abierto a esas personas, aquellas se habrían visto libres de sus angustias. Feliz la comunidad que en su seno tenga una persona tan entera y tan madura, que cualquier confidencia que se deposite en su corazón, todos saben que esa confidencia, sellada y lacrada, bajará con su muerte a la sepultura. Esa casa se habría salvado de la agonía y de la incomunicación. La esencia misma de la fraternidad es ser transparencia, vivir de puertas abiertas, hacerse patentes y presentes los hermanos unos para otros. Para conseguir este objetivo hay que comenzar por crear un clima de confianza, y para crear ese clima de confianza hay que comenzar por cultivar un gran respeto mutuo entre ellos con el silencio. Amar es perdonar. En el fondo de los conflictos fraternos está siempre el problema del perdón. Y aun cuando no se trate de conflictos graves, cuando en una comunidad se nota frialdad fraterna, en un análisis de profundidad se constatará que no se había perdonado suficientemente y que allí se respira por las heridas mal cicatrizadas. El sentimiento primario y normal como tendencia fundamental de la vida es la benevolencia para con el otro. Pero cuando el hombre se siente ofendido, el impulso natural es el impulso de la venganza. El sentimiento de venganza puede llevarse a cabo de muchas maneras. Por ejemplo,
tomando una actitud de reserva frente al hermano, indicando con ello que ya se han cerrado las puertas de la confianza, retirando por completo la mirada o la palabra, tramando maquinaciones para destruir al hermano física o moralmente, y así de otras maneras. La gente es ofendida alguna vez, pero se siente ofendida muchas veces, porque no le saludaron efusivamente, porque no le dieron el cargo al que aspiraba o la estima que esperaba. La gente se siente ofendida. Incesantemente necesitamos estar perdonando, sanando las heridas. De otra manera, los corazones doloridos son corazones desabridos en el trato fraterno. Hay una palabra que agrupa los diferentes sentimientos hostiles del corazón, la palabra malquerencia. Y la malquerencia está hecha de 7 cosas. En primer lugar, el rencor. El rencor consiste en sentir satisfacción en inferir un mal al hermano o en alegrarse de que otros hagan un mal a este sujeto. En segundo lugar, el odio. El odio es un deseo vehemente de que el otro no exista, o cambiando los términos, un fuerte deseo de que el otro muera. A pesar de que la palabra odio nos asusta y espanta, el sentimiento del odio puede esconderse con más frecuencia de lo que se cree entre los pliegues de otras emociones más benignas. En tercer lugar, la venganza. La venganza es un ajuste de cuentas. Me sacaste un ojo, el día que te saque un ojo, quedaré satisfecho. En cuarto lugar, hay 3 palabras de idéntico contenido y matices diferentes. Son la envidia, el resentimiento y los celos. En las 3 cosas hay de común lo siguiente: yo quería que toda su estima me la hubiesen dado a mí y se la están dando a este. Y así mi deseo ha quedado herido. La envidia es el sentimiento más común de los 3. La envidia existe en grado elevadísimo en los grupos humanos, pero hace esfuerzos supremos para disfrazarse. Ella, la envidia, es, y se sabe, tan fea, que hace lo posible e imposible para cubrirse de caretas bonitas. Por eso tiene un talante razonable, es muy objetivante, y cuanto más fuerte es la envidia, más explicaciones da. Esta persona aduce 5 razones para demostrar que aquella otra es una fracasada en su cargo, que la de más allá no sirve para aquel puesto, que la otra no vale para nada. Razones, pruebas, explicaciones, pero la única razón verdadera, la envidia. Y en sus razonamientos utiliza con frecuencia medias verdades y fácilmente se aproxima al borde de la calumnia. Ciertamente, entre las violencias compensadoras, la más común es la envidia. En quinto lugar, el resentimiento. El resentimiento es el más agresivo y temible de los 3. Se distingue por su poderosa carga agresiva. Esa emoción violenta nace del hecho de saber que el otro ha conseguido lo que uno no ha podido conseguir. Yo no tengo lo que él tiene: éxito, prosperidad, estima. El impulso vital de donde nace el resentimiento es el querer tener todo para mí y ser más que los demás. En los celos queda también lastimado un deseo: el deseo de conseguir todo el cariño de los demás para mí, pero resulta que este cariño se lo están proporcionando a este otro sujeto, y así mi deseo queda mortificado. Finalmente, y en séptimo lugar, las antipatías. Estas pueden ser instintivas o transferidas. Las antipatías instintivas están en la línea de la afinidad de la que hablamos antes. Esa simpatía subyacente que no se procura ni se cultiva, como una sintonía psíquica, como unos polos de atracción que hacen que estos 2 hermanos, siempre juntos, muchas veces peleando también, pero siempre felices. Por debajo de divergencias de mentalidades funciona una poderosa corriente de atracción.
ese no sé qué por el cual estos dos tantos años juntos, nunca peleando y nunca amigos, ausencia de afinidad. Ese no sé qué por el cual estos otros dos, desde el primer día que se encontraron, se rechazan casi irremediablemente. Llamamos incompatibilidad de caracteres. En este último caso funcionan energías repulsivas o excluyentes. Las antipatías pueden ser también transferidas. Este hermano me cae tan pesado y no sé por qué, ya que él me trata con tanto cariño. Lo que sucede es lo siguiente. Este hermano, por una asociación de recuerdos, mecanismos completamente inconscientes, este hermano me representa sin darme cuenta a otro tipo con el cual sí que tuve fuertes choques en otros tiempos. Y la antipatía almacenada y ahora dormida en contra de aquel, lo estoy transfiriendo en este momento a este que me recuerda a aquel. Eso es una antipatía transferida. Entiendo que las antipatías son más frecuentes, las transferidas, que las instintivas. Estas 7 emociones en diferentes grados y colores constituyen lo que llamamos malquerencia. El perdón puede ser intencional o emocional. Perdón intencional es aquel en que se perdona de verdad, pero no se siente el perdón. Al contrario, sigue sintiéndose aversión. Sin embargo, es verdadero perdón, porque procede de la intención o voluntad, pero sucede que la voluntad no puede alcanzar directamente el mundo de las emociones. No obstante, es un perdón suficiente y válido para aproximarse a los sacramentos, pero no cura las heridas. Perdón emocional, en cambio, es aquel en que, como dice la misma palabra, se perdona y se siente el perdón. Es como el alivio que se experimenta cuando desaparece una fiebre alta. Es una sensación de libertad y descanso. Descanso es un término muy precioso, porque no hay nada que fatigue tanto como un resentimiento alimentado. Ejercicios de perdón emocional. Primero, perdón en el Espíritu de Jesús. Se trata de ponerse dentro de Jesús, de asumir su disposición interior, de hacerse casi una misma cosa con Él, de tal manera que mires al enemigo con los ojos de Jesús, lo sientas con el corazón de Jesús y lo abraces con los brazos de Jesús. Todo en el Espíritu y en la fe. Ponte pues en posición orante y después de evocar la presencia y la figura de Jesús, y una vez que hayas entrado en plena intimidad con Él, coloca al adversario en un rincón de tu memoria y comienza a hablar al Señor más o menos así. Jesús, entra dentro de mí, toma posesión completa de todo mi ser. Calma mis hostilidades, arráncame este corazón de piedra y déjame el tuyo, pobre y humilde. Quiero sentir por esa persona lo que tú sientes por ella, lo que tú sentías al morir por ella. Perdónale tú mismo dentro de mí, perdónale en vez de mí. Yo quiero identificarme con tus sentimientos en una alta fusión. Y los dos, tú y yo, los dos juntos, perdonamos, queremos, amamos, abrazamos a esa persona. Ella, tú y yo, una misma cosa. Tú, yo y ella, una misma cosa. Unidad, armonía, fraternidad. Estar así durante unos 30 minutos y es probable que te levantes bañado en una paz inexplicable. Segundo, perdón de comprensión. Y comienzo diciendo que si comprendiéramos no haría falta perdonar. Trae a tu memoria aquella persona con quien estás en conflicto y aplícale las siguientes reflexiones. Mira, fuera de casos excepcionales, nadie actúa en este mundo con mala intención.
A ti un día te atribuyeron intenciones inexistentes. ¿Cómo te dolió? ¿Recuerdas? Es que las intenciones no se pueden confirmar ni desmentir. Ahora, ¿no estarás tú atribuyendo a esa persona intenciones perversas que ella nunca las tuvo? Al final, ¿quién es el equivocado? ¿Él o tú? ¿Quién es el injusto? Fuera de casos patológicos, nadie es malo en este mundo. Dicho de otra manera, la actitud primaria del corazón del hombre respecto del hombre es la actitud de la benevolencia. Si hacemos un mal al otro es por reacción, por el mal que él me hizo o por los muchos males que yo arrastro conmigo dentro de mí. Según esto, si él te hace sufrir tanto a ti, ya pensaste cómo tú le harás sufrir a él. ¿Quién sabe si no dijo lo que te dijeron que dijo? ¿O quién sabe si lo dijo en otro tono u otro contexto? ¿Quién sabe si estaba en un momento de crisis? En uno de esos momentos de ofuscación también nosotros somos capaces de hacer o decir cosas de las que nos arrepentimos enseguida. Lo de él parece orgullo, no es orgullo, es timidez. Su actitud para conmigo parece obstinación. No es obstinación, es un mecanismo de autoafirmación. La conducta de él parece agresiva contra ti. No es nada contra ti, es autodefensa. Es un modo de darse seguridad a sí mismo. ¿No estarás tú, pues, suponiendo perversidades de corazón que él nunca alimentó? ¿Quién es el equivocado? ¿Él o tú? Ciertamente él es un tipo difícil para ti. Más difícil es para él mismo. Es verdad que con su modo de ser sufres tú, más sufre él mismo. Si hay alguien en el mundo interesado en no ser así, ese tal no eres tú, es él mismo. Le gustaría agradar a todos y no puede. Le gustaría vivir en paz con todo el mundo, no puede. Le gustaría ser encantador, equilibrado, armonioso, no puede. Si él hubiese escogido su modo de ser, sería la criatura más primorosa de la tierra. ¿Qué sentido tiene, pues, irritarse contra un modo de ser que él nunca escogió? ¿Tendrá él tanta culpa como tú presupones? En fin de cuentas, ¿no serás tú, con tus repulsas y suposiciones, más injusto que él? Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. En esto de perdonar, puede suceder lo siguiente. Uno ha perdonado, está feliz y cree que la herida ya está cicatrizada. Pero de repente, en el momento menos pensado, se enciende de nuevo la fiebre y otra vez la herida al rojo vivo, otra vez la aversión y el rencor. ¡Qué pena! Es una sensación dolorosa por lo inesperada. No te asustes. Es normal. Una herida profunda en la carne no se sana con una sesión curativa. Necesita muchas sesiones. En el espíritu sucede igual. Hay que tener mucha paciencia y volver a perdonar con frecuencia. Una palabra falaz que pronuncia frecuentemente nuestra boca es la palabra total. Y no hay nada que sea total. No existe conversión total. No existe paz total, libertad total, abandono total. Todo es un proceso lentamente evolutivo, un caminar con muchas alternativas y contramarchas. La madurez estable y la libertad completa llegan después de muchas caídas y recaídas, después de 1000 combates y 1000 heridas. Vale la pena perdonar. El amor propio es ciego y suicida. No quiere perdonar, prefiere la satisfacción de la venganza, y a algunos inclusive la sed de venganza les produce misteriosamente un extraño placer. Pero es locura, porque como dijimos, no hay nada que fatigue tanto como una aversión visceral. El rencor es veneno, fiebre, fuego. Los que odian se queman, agonizan. El resentimiento solo destruye al resentido. Vale la pena perdonar, quiera por interés y egoísmo. ¿Para qué sufrir inútilmente? Cuando consigas perdonar, sentirás una sensación sedante de descanso y alivio,
y dirás, valió la pena. Hay personas que nacieron rencorosas. Se les hace muy difícil, casi imposible, el perdonar. Generalmente el tiempo todo lo borra, pero las personas rencorosas no pueden olvidar. Después de muchos años sienten los agravios igual que en el momento en que sucedieron. Desean olvidar porque aquel recuerdo les quema, pero no pueden. Es algo constitutivo y congénito, no depende de su voluntad. El recuerdo de una persona o de un disgusto se les fija tan obsesivamente que no consiguen desprenderse. Así pues, lo específico del rencoroso está en que no puede recordar aquel hecho o persona con indiferencia. Al contrario, al recordarlos, se les abre de nuevo la herida que nunca cicatriza del todo, siempre les duele. Es una desgracia ser así, para los demás y sobre todo para uno mismo. Más que de un problema moral se trata de un modo de ser. En el hecho de ser así no hay culpabilidad moral o muy poca. Por tratarse de una condición congénita, el rencoroso no cambia, pero puede aliviarse, mejorar. Si hasta ahora sufría como 50, después de un cierto tiempo de trabajo personal, llegar a sufrir como 45, como 40, como 30. Solo él, el rencoroso, solo él puede conseguir esta mejoría. Los ejercicios de relajamiento, los ejercicios de vacío mental, hechos con paciencia y metódicamente, le ayudarán notablemente a superarse, porque la naturaleza rencorosa aumenta en la medida en que aumenta el estado nervioso. Le ayudarán también las técnicas del olvido y las diferentes prácticas de desligarse mentalmente. También le ayudarán el meditar asiduamente y convencerse de que no hay nada absoluto en este mundo, que todo es relativo, que lo que hoy es y preocupa, mañana ya no es. La gente confunde aceptar con acoger. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Aceptar está en la línea del comprender. Comprender significa eso, comprehender, abarcar, medir por completo una persona. Con frecuencia reducimos las personas a puras caricaturas. Identificamos, resumimos, definimos una persona por un defecto, perdiendo la vista de conjunto, poco menos que suponiendo que esa persona es ese defecto. Se trata en la aceptación y en la comprensión. Se trata de analizar la persona en sí misma y desde ella misma lo más objetivamente posible y sobre todo lo más completamente, rodeándola en una visión de conjunto. Sucede muchas veces que miramos y ponderamos al hermano a través del prisma de prejuicios emocionales, antipatías, rivalidades, proyecciones subjetivas, historias pasadas, y así nuestra visión del hermano queda enteramente deformada. En el fondo de la incomprensión hay, pues, falta de objetividad. En lugar de mirar al hermano desde él mismo, estoy mirándolo desde mí mismo, olvidando que cada persona es una experiencia única e irrepetible. El otro casi siempre es un desconocido, y por desconocido, incomprendido, y por incomprendido no es aceptado, y así se originan los conflictos con él. El aceptar está, pues, en esta línea, y significa esto: yo admito con paz que el hermano sea tal como es, tan diferente a mí, constituido de tantos defectos que, por cierto, él no los escogió. Esta aceptación hace que el hermano con sus defectos no me cause molestia ni repulsa. Hablemos del misterio del hermano y añadamos, misterio doloroso. Ello es el fundamento de la comprensión-aceptación. En un determinado caso, una violenta raya vertical de un electroencefalograma puede ser la explicación de por qué este tipo, ante aquel estímulo, tenga siempre aquella extraña reacción en tal campo de comportamiento. Una zona cerebral no suficientemente irrigada por neuronas de signo alfa o beta puede darme la explicación del raro comportamiento de este sujeto en tal y ante aquel otro estímulo. El funcionamiento irregular de la hipófisis o del hipotálamo me puede dar
y me puede estar explicando el comportamiento anormal de este individuo, por ejemplo, en el campo de la sexualidad. Y así podríamos multiplicar los ejemplos. Su naturaleza está constituida e inclinada para accionar en una determinada dirección. Le gustaría proceder de otra manera, pero no puede. Es libre, pero su libertad está maniatada y casi anulada por condicionamientos biopsíquicos en tal zona de su personalidad. Las 1001 reacciones de su complejísimo temperamento y de su extraño carácter que a mí tanto me irritan, él mismo no las puede soportar y tiene que cargar con ellas aunque no las quiera. El hermano no escogió nada, todo lo recibió sin culpa ni mérito, y es muy poco lo que puede cambiar. En resumen, sin desearlo él mismo, lo echaron a participar en esta carrera de la vida. Saldrá de ella no cuando él quiera, sino cuando lo saquen. Peor aún, no solo tiene que participar en una carrera no deseada, sino que tiene que hacerlo con un caballo que no es de su agrado, que es él mismo. Y si el caballo es lerdo y lento, él no puede protestar porque sería como castigarse a sí mismo. Y si llega el último a la meta por la torpeza del caballo, solo le resta sentir vergüenza de sí mismo, que es el peor castigo. He ahí el misterio doloroso del hermano. Frente a este misterio caben muchas preguntas. ¿Dónde está la supuesta perversidad del hermano? ¿Dónde su culpabilidad? ¿Por qué condenarlo como si fuera un monstruo cuando en realidad es víctima de su modo de ser? Un modo de ser que él, por cierto, nunca lo escogió. ¿Por qué levantar el muro de la ira si merece ser arropado con el manto de la comprensión? He aquí la gran conclusión. Aceptar al hermano tal como él es. Esto, al menos, como primera medida. Si yo, deseándolo vivamente, no puedo agregar 1 centímetro a mi estatura, cuánto menos podré agregar 1 centímetro a la estatura del hermano airándome contra él. Es algo evidente, si yo debo aceptarme tal como soy y no tal como me gustaría ser, es obvio que debo aceptar al otro no tal como me gustaría que él fuera, sino tal como de hecho y en la realidad es. En esto de aceptar, lo difícil y necesario es aceptar al otro como distinto. En todo grupo humano hay una gran variedad de caracteres y mentalidades, y esta variedad se torna generalmente en fuente de desinteligencias. Unos son tímidos, otros audaces, unos son reservados, otros expresivos. Los diferentes tienden en general a excluirse, probablemente como mecanismo de autodefensa. El que es reservado acepte al que es expresivo como expresivo y viceversa. El que es audaz acepte al pusilánime como tal y viceversa. El introvertido no se queje del extrovertido. Aceptar al otro como distinto. Hay también variedad de carismas. Unos son activos, otros contemplativos, unos valen para enseñar, otros para organizar. Hay también diferentes mentalidades. Una es la mentalidad conservadora, mentalidad progresista. A unos les parece que lo urgente es solucionar el hambre del estómago, a otros les parece que lo primario es solucionar el hambre del corazón. Hay diversidad de edades también, por lo que no raras veces las personas entran en conflicto generacional. Ante este mosaico multicolor, el amor fraterno tiene que conseguir que las diferencias no se tornen en divergencias cordiales, sino que al contrario, los hermanos se acepten mutuamente en un intercambio complementario y enriquecedor de bienes y limitaciones. Aceptar es, pues, salirse de sí mismo, situarse dentro del otro, mirarlo y analizarlo dentro y desde él mismo. Aceptar significa también considerar al otro como un regalo de Dios dado expresamente para mí. Significa, en fin, alegrarse de su existencia
reconocerla como positiva y celebrarla gozosamente.